enunciado. Vamos a desarrollar una tabla de funciones trigonométricas. Me imagino que ya han visto por ahí alguna tabla de funciones, ¿no? Por aquí tengo una de ejemplo. Vamos a hacer algo similar a esto. Los ángulos van a estar dados en grados según dice el enunciado. Y aunque pueden ser con decimales, si nosotros tomamos la calculadora y obtenemos la raíz, seno, coseno, tangente, pues le podemos poner el ángulo con decimales, pero normalmente las tablas vienen con ángulos en enteros. Antes era la única forma de obtener la función trigonométrica a través de tablas. Bien, entonces va a ser algo muy similar a esto, en donde el usuario va a decidir cuál va a ser el ángulo inicial, el ángulo final. Por ejemplo, aquí está del 0 al 45. Y luego acá, bueno, estas son dos tablas juntas porque del lado derecho está del 46 al 90. Pero de nosotros sería dos cambios. El primero, que va a ser continuo hacia abajo todo, no va a estar en dos partes. Y segundo, que vamos a agregarle las otras funciones trigonométricas. Ya ven que hay seis funciones trigonométricas y aquí no, nada más vienen tres. Faltarían, ¿cuáles faltan? Ahí está seno. Bueno, esas son arcos. Entonces faltaría secante, cosecante y cotangente, ¿sí? Sí, entonces, bueno, eh, vamos a recurrir, pues, a las funciones trigonométricas que trae el lenguaje de programación. Entonces, bueno, vamos a definir nuestros datos de entrada y salida. Por cierto, dice que se va a redondear a 4 decimales. Esta tabla que yo mostré está redondeado a 3 decimales. Nosotros lo vamos a redondear a 4 decimales. Bien, entonces vamos a definir nuestros datos de entrada y salida. Entrada y salida. ¿Cuáles serían? El rango de ángulos, o sea, el ángulo inicial y el ángulo final. Y luego sería, ¿qué es la salida? ¿Qué sería? Las 6 funciones trigonométricas. De cada ángulo del intervalo, ¿verdad? Ok, bueno. Este lo vamos a desarrollar en PCI. Vamos a hacerlo en PCI. ¿Qué tipos de datos serían? Dijimos que aunque la naturaleza de los ángulos son reales porque puede tener decimales, para nuestra tabla pues van a ser puros enteros. Entonces, para efecto de lo que nos están pidiendo, van a ser enteros los ángulos. Entonces aquí vamos a poner tabla, funciones trigonométricas. Y vamos a definir la salida, la vamos a tomar directamente de las funciones del lenguaje. Entonces vamos a, por eso no le puse variables, porque con los ángulos vamos a mandar llamar la función y ya la misma función me da un resultado sin necesidad de guardarlo en una variable. Bueno, entonces sería, vamos a definir eso, definir ángulo inicial, ángulo final
Y si se fijan en la tabla, si el usuario me dice ángulo inicial 5, sería este 5. Ángulo final, no sé, 10. Llegaría hasta aquí. Entonces, necesitamos un contador que fuera del 5 al 10. Es un contador dentro de un ciclo. ¿Por qué podemos utilizar en este caso el ciclo for o para? Pues porque sabemos el valor inicial y el valor final. Entonces, necesitamos un contador, que en este caso hemos estado usando la i. Vamos a agregarle ese contador. Sería la i como entero. Y ya, entonces ahora sí vamos a, pues simplemente con un ciclo, más bien vamos a pedir los datos primero, un escribir, eh, valor inicial, o ángulo inicial más bien. Vamos a hacerle la aclaración que está en grados. Es como normalmente nosotros lo manejamos en grados. Entonces vamos a leer el ángulo inicial. Y ahora vamos a pedir el ángulo final, también obviamente en grados. Y lo vamos a leer, ángulo final. Y entonces vamos a, pues, establecer un ciclo. Ahora no vamos a empezar de 1, sino del ángulo inicial. Y el final, pues, lo va a marcar la variable ángulo final. Vamos a poner aquí un ciclo. Sería un para. Y le diríamos, variable numérica, la i. ¿Cuál va a ser el valor inicial? 1. Fíjense que ahí pedimos el rango, el ángulo inicial, ¿verdad? Entonces, este va a ser el ángulo inicial. Y ángulo inicial. No siempre se tiene que empezar de 1. ¿Hasta dónde va a llegar? Ángulo final. Quiere decir que la variable i va a empezar con el ángulo inicial y va a terminar con el ángulo final. Si yo le digo, quiero la tabla del 8 al 20, pues la i va a empezar con 8 y va a terminar en 20, pero va a valer dentro del ciclo 8, 9, 10, así hasta llegar al 20. Y bueno, vamos a recordar cuáles son las funciones que ya tenemos aquí dentro del lenguaje. Estamos hablando ahorita de funciones trigonométricas. Y pues aquí las tenemos, estas son las matemáticas, absoluto, trunc, redondear, raíz, seno, coseno y tangente. ¿Sí? Seno, coseno y tangente. No existen las otras tres. No, normalmente los lenguajes, inclusive las calculadoras, casi nada más traen seno, coseno y tangente. Bien, entonces, ahora, si nosotros observamos esta tabla, la i viene siendo el ángulo, porque la i va a empezar de un valor inicial y va a terminar en un valor final. De lo que voy a obtener la función, el ángulo del que voy a obtener, pues es el valor de la i, y la i va a ir cambiando conforme da vueltas el ciclo. Así es que aquí sería, ya podemos escribir directamente el seno de i. Vamos a ponerle unos 2 espacios, luego el coseno de i, otros 2 espacios, para que no quede pegado, ¿verdad? Y la tangente de i. Ahorita vemos cómo resolvemos porque el enunciado habla de las 6 funciones trigonométricas. Ah, sí. ¿Cuánto le ponemos? 1, ¿verdad? Porque va de 1 en 1. Bueno, vamos a ver cómo resulta ahí.
Voy a poner por este lado la tablita. A ver, vamos a ponerla por allí. Algo así. Así y este lado. Para tenerla a la vista ahí. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir ahora del 6 al 9 para ver. Y ya sabemos que lo de arriba, bueno, no se aprecia. Aquí está el seno, coseno. Ahí está. Ah, bien, vamos a ejecutarlo. Voy a guardarlo primero como FA 0328. Tabla de funciones trigonométricas. Y vamos a ejecutar, vamos a tomar un rango pequeño, no sé, del 5 al 10. Ángulo inicial 5 y ángulo final 10. Entonces, vemos nosotros que pues sí sale un resultado, pero pues para que se parezca a lo del lado derecho faltan varias cosas. Primero, pues no tengo el valor del ángulo. Acá sí se ve el valor del ángulo, aquí no lo estamos viendo. ¿Cómo le hacemos para que se vea el valor del ángulo? Le damos salida a la variable i, y la i es la que va cambiando. Pero aparte, y más preocupante, es que no funciona. O sea que esta tabla se supone que yo la tomé de un lugar donde es válida, conocida la tabla. Entonces, si vemos el seno de 5, porque fue el primer valor fue 5, ¿no? Aquí dice que el seno de 5 vale 0.087 y aquí dice que vale menos 0.9589. Bueno, para que se pueda comparar más claramente, lo primero que voy a hacer es ponerle el valor del ángulo, la i. Vamos a darle salida así, para que se vea el valor del ángulo. Bueno, acá no, sí me salí, ¿verdad? Salí de la ejecución. Si no, ya lo hubiera actualizado. Buenos días. Entonces sería 5 y 10. Esperamos que salga algo como esto. Bueno, ahora sí ya sale el ángulo, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero el resultado no es el correcto. Ni el seno, ni coseno, ni tangente. Bien, ¿por qué no sale correctamente? Si nosotros nos vamos a la ayuda, voy a ir aquí a la ayuda vamos a ver qué nos dice la función seno. Dice, seno de x calcula el seno del ángulo x en radianes. Entonces, nosotros tenemos que convertir esto a radianes. El ángulo, para el usuario, lo estamos manejando en grados porque así lo necesita, pero la función trigonométrica de todos los lenguajes de programación trabajan con radianes. Entonces, el ángulo hay que cambiarlo de grados a radianes. ¿Cómo lo cambiamos? Hay que recordar el factor de conversión. Pi radianes es igual a 180 grados. ¿Sí? Eso, claro, no lo estoy inventando, eso o un factor que se da en el círculo. Es lo mismo, pi radianes es lo mismo que 180 grados. Entonces aquí, si yo tengo el ángulo en grados, el ángulo en grados pues viene siendo la i, en mi caso. Entonces, la x, ¿cómo la calcularía? Esta es una regla de 3. Decimos, si 180 grados es pi radianes, y grados, ¿cuántos radianes van a ser? Entonces, pues aquí aplicamos la regla de 3. X es igual a ¿qué? A la i por los radianes, por pi, entre 180, ¿verdad? Entonces, i
por pi entre 180. Ese es el valor de la x para que ya nos dé radianes. Vamos a aplicar, necesitamos una variable x, vamos a declararla, va a ser de tipo real porque seguramente nos va a resultar con decimales. Pues vamos a definir aquí la variable x como real. Y entonces acá ya la podemos aplicar esta formulita. Le diríamos, antes de que calcule cada función, vamos a calcular el valor de la x. X es la y. Ven cómo la y ya no solo nos está sirviendo para ir contando, sino interviene en los cálculos. Eso pues hay que aprovecharlo cuando se pueda. Por pi es una constante que trae el lenguaje entre 180. ¿Sí? X es igual a y por pi entre 180. Entonces, la salida tiene que ser pues con la y, porque el usuario quiere ver el ángulo en grados. Pero la función la vamos a solicitar en base a los radianes. Bueno, y como mantuve la página, entonces aquí ya vemos, ya lo actualizó y podemos observar que ahora sí el seno de 5 grados es ¿cuánto? Punto cero, ¿está? Punto 0,87. Aquí tenemos muchos decimales. Y así de cada uno. Por ejemplo, la tangente de 10 grados es punto, vamos a ver, 10 grados tangente, punto 176, que viene siendo este. Y ya lo está calculando correctamente. Bueno, ¿qué más nos falta para llegar a la tabla que nos pide el usuario? Redondear a 4 decimales, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa nos falta? Faltan las otras 3 funciones. ¿Alguna otra cosa que tengamos que agregar? Yo ahorita porque pues tengo como referencia esta tabla, pero el usuario nada más va a ver eso. Los títulos, faltan los títulos, ¿verdad? Ahora, no es lo mismo los elementos de la tabla que los títulos. El título, ¿cuántas veces se va a poner? Se supone que nada más una, ¿verdad? Entonces, el título, ¿en dónde lo ponemos? ¿Afuera o adentro del ciclo? ¿Antes o después del ciclo? ¿En dónde lo ponemos? Antes del ciclo. Lo tenemos que poner aquí para que muestre ahí los valores, ¿verdad? O más bien los enunciados, pues vamos a decirle. Fuera del ciclo, porque si lo ponemos dentro, pues lo va a estar poniendo también igual que los valores. Va a poner un encabezado y un valor, un encabezado y un valor. Bueno, vamos ahorita al tanteo. Vamos a ponerle aquí ángulo, y luego seno, luego coseno. Todavía estoy poniéndolo al tanteo. De una vez voy a agregar las otras 3 que todavía no las calculamos. Entonces sería tangente, cotangente, normalmente se ponen en este orden, secante y cosecante. Y pues voy a poner por aquí una rayita, o doble raya, algo así. Bueno, acá ya actualizó la ejecución. Claro que no coincide, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar cuando redondeemos a 4 decimales, pues que se ve un poco más uniforme. Ahora, lo primero, antes que eso, lo que vamos a hacer es calcular los otros 3 elementos. Vamos a calcular los otros 3 elementos. ¿Cómo lo vamos a hacer? No vienen en las funciones trigonométricas del lenguaje, ni de la calculadora, pero recordemos algunas identidades trigonométricas. Sí, vamos a recordar algunas. Dice, la tangente de un ángulo cualquiera es igual a 1 entre la tangente. Bueno, lo que andamos buscando es la cotangente. La cotangente
de un ángulo cualquiera, eso lo consultamos en algún libro de trigonometría, es igual a 1 sobre tangente del ángulo. Y así como esa, pues tenemos las otras. Tenemos que la secante de un ángulo es igual a 1 entre el coseno del ángulo. No estoy inventando nada, esto es lo que estoy escribiendo. Vienen los libros de trigonometría, esta conversión. Luego la cosecante de x es igual a 1 entre seno del ángulo. Así es que, pues esto es lo que vamos a aplicar. En la columna de la cotangente vamos a pasarle como argumento 1 sobre la tangente. Y así, ¿verdad? Entonces nos vamos para acá. Vamos a aplicar esas identidades. Ponerlas por aquí. Y le decimos, coma, 2 espacios, coma, y vamos a decirle que ahora sigue la cotangente. Entonces, aquí sería 1 entre la tangente de x, coma, 2 espacios, coma, sigue la secante es 1 sobre coseno, 1 sobre coseno de x. Por eso las calculadoras normalmente no lo traen ni las tablas, porque sabiendo el seno, podemos calcular la cosecante, 1 sobre x. Normalmente en las calculadoras, si no trae, por ejemplo, la secante, pero sí va a traer el coseno. Entonces le damos coseno del ángulo y luego presionamos la tecla 1 sobre x y ya me da la secante. Bueno, pero aquí el usuario nos pidió 2,6, ¿verdad? Entonces aquí sería 1 sobre seno del ángulo. Y por aquí tenemos ya el resultado. Pues necesito más espacio porque ya son más valores. No he querido mover el encabezado hasta que redondeemos aquí a 4 decimales. Bien, vamos ahora a tratar de redondear los decimales. Nos vamos, ¿cómo se redondea? Ya ven que siempre con las calificaciones andan con el profe. ¿Qué? El profe no redondea. Y luego tienen que redondear del 8.5 al 10, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo es el criterio para redondear? El 5 al 9. ¿Cómo? El punto 5 sube al siguiente entero, al anterior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuánto debería decir? Punto 87, ¿qué? 1, ¿qué más? Aquí 5 o 6. ¿Qué debería decir aquí? 5 o 6. Se supone que lo va a redondear a 4. Como el siguiente del 5 es un 5, redondea a 6. Por ejemplo, 96,19, 96,619, es 9, por lo tanto redondea a 2. Vamos a ver uno donde no redondeé. Por ejemplo, aquí, digo que no se va al siguiente 1564, bueno, 3, este 3 no le aporta para que sea 5, se quede en 4. Para que este número pase al siguiente, en este caso no es entero, sino es 10 milésimo. Tendría que ser de 5 para arriba. Bueno, entonces vamos a tomar como referencia el redondeo enteros. Tengo por aquí, me voy a apoyar en este documento. Para el redondeo, si el lenguaje no trae una función, vamos a averiguar, no traerá una función que lo redondee. Pues sí trae una función,
que redondea, pero redondea al entero más cercano. O sea, nosotros ahorita necesitamos que redondee a 4 decimales. No hay una función que, en Excel, por ejemplo, si existe, yo le puedo decir redondea a 0 decimales, me lo redondea enteros, o redondea a 5 decimales. Como no existe esa función, entonces tendríamos que crearla. Vamos a crear una función que redondea 4 decimales. Bien, dice que vamos a partir del redondeo de enteros, que es el más, digamos, el que tenemos más presente. La manera típica de redondear es como decías tú. Bueno, se agrega punto 5 para hacerlo con una operación, agregamos punto 5 al número en cuestión y tomamos la parte entera de dicha suma. Ahí estamos aplicando el criterio de que de punto 5 en adelante redondea al siguiente entero. Hacia atrás, de punto 49 hacia atrás, no agrega el entero. Pero ¿cómo lo logramos con una expresión? Es lo que está diciendo aquí. Le agregamos punto 5 al número y tomamos nada más la parte entera. Ya estamos dando como una especie de algoritmo de cómo redondear enteros. Y vienen aquí 3 ejemplos. Si 8.7, ¿cómo redondearía este? A 9, ¿no? Se supone que redondea a 9. Entonces, 8.7 más punto 5 da 9.2, tomamos la parte entera y queda el 9. Este 4.49 no redondearía a 5, porque es de punto 5 en adelante, ¿verdad? Entonces, le agregamos punto 5 y me da 4.99 y pues no, se queda en 4. Por ejemplo, el caso típico, o más bien el caso, digamos, más confuso. 16.5 redondea o no a 17. Pues aplicamos la regla, le agregamos punto 5, me da 17, tomamos la parte entera y me da 17. Bueno, esto que estamos haciendo es redondear a un entero. Lo que nosotros necesitamos es redondear 4 decimales. Entonces dice, redondear entero significa redondear a 0 decimales. Es como les decía que en la función de Excel de redondear, y le decimos el rango que queremos redondear, coma, y cuántos decimales quiero aplicar. Si le aplico 0, es que quiero redondear enteros, es lo que está diciendo aquí. Redondear enteros significa redondear a 0 decimales. Podemos hacer esto extensivo a n decimales de esta manera. No lo vamos a hacer general a n, lo vamos a hacer a 4. Entonces, vamos a hacer esto. Multiplicamos el número que queremos redondear, lo vamos a multiplicar por 10,000. ¿Por qué 10,000? Porque es 10 a la 4. Son 4 decimales los que quiero. Le vamos a sumar 0.5. Esta es una forma que pues a mí se me ocurrió en base a cómo se redondean los enteros. Lo comento porque pues, lo pueden hacer de otra manera. Multiplicamos el número por 10,000. Luego le sumamos 0.5. Tomamos la parte entera. Aquí es como si lo estuviéramos redondeando entero. Y después de que hicimos eso, lo vamos a dividir entre 10,000. Y aquí vienen algunos ejemplos. Dice, vienen 2 ejemplos. Vamos a suponer que quiero redondear esto a 4 decimales. Entonces, dicen los pasos o el algoritmo. Este es un pequeño algoritmo, ¿no? Dice, primero, multiplica el número por 10,000. Entonces, a multiplicar por 10,000 es recorrer el punto 4 lugares y me queda este resultado. Luego, le agregas punto 5. A este número que resultó, le agregamos punto 5 y me dio este. Ya. Luego, tomamos la parte entera, la pura parte entera, que es esta, y luego lo dividimos entre 10,000. Y vemos cómo este 75, este 6 sí llegó se convirtió en 7 porque aquí hay un 8 y aquí ya lo tenemos. O sea, si lo vemos así, de manera como, pues, ¿cómo lo hacemos mentalmente? Pues parece que no es complicado. Lo complicado es llevarlo a una expresión que haga lo mismo. Bien, entonces, y luego vemos si lo vemos nosotros así directamente, dijimos, no, pues este debe quedar en 42.16 porque sigue un 3 y no debe pasar a 42.17. Pero estamos haciendo los pasos para llegar a ese resultado. Multiplicamos por 10,000. Hasta aquí quedó el punto.
le agregamos 0.5, tomamos la parte entera y luego lo dividimos entre 10,000. La idea es que lo redondeamos a 4 decimales y aquí está el resultado. Lo redondeamos a 4 decimales. Aquí sí, el 6 se fue al 7 porque después de él hay un 8. Bueno, entonces, esto que estamos haciendo en los ejemplos, pues lo vamos a codificar en una función. O sea, me voy para acá. Vamos a agregar una función. Bueno, entonces agregamos una función. La función se va a llamar, bueno, variable de retorno, le voy a poner valor redondeado. Lo que vamos a regresar es el valor redondeado. ¿Qué nombre le vamos a poner a la función? Algo que indique qué hace la función. Le vamos a poner redondear 4. ¿Sí? Porque va a redondear a 4 decimales. Sería interesante hacerlo a n decimales. Bueno, ¿qué va a recibir como parámetro? El valor a redondear. Valor a redondear. Acuérdense que PCI no me pide, aquí no me pide tipos de datos. Bien, entonces vamos a hacer la función. Sería, tenemos que definir primero la variable de retorno. Definir valor redondeado como real, porque pues, si va a redondear a decimales, quiere decir que va a tener decimales. Luego, dice, vas a multiplicar el valor redondeado, el número por 10,000. Entonces, el valor a redondear, lo vamos a multiplicar por 10,000. Pero el resultado lo vamos a guardar en el valor redondeado. Sí, salud. Bien, yéndonos al ejemplo, este valor redondeado por 10,000 vendría a ser el primer resultado, primer resultado. En la misma variable valor redondeado vamos a ir haciendo todas las operaciones. Bueno, ¿qué dice el siguiente paso? Sumamos 0.5 al resultado. Entonces, valor redondeado va a ser el valor redondeado. El valor redondeado ya trae el valor a redondear multiplicado por 10,000. A le vamos a agregar 0.5. Lo podemos hacer en una sola expresión, pero lo estoy haciendo así para seguir esta secuencia y creo que queda más claro. Luego, lo que vamos a regresar es valor redondeado. Primero tomamos el valor a redondear y lo multiplicamos por 10,000 y ya quedó en valor redondeado. Luego, ese valor redondeado le vamos a sumar 0.5 y lo vamos a dejar en la misma variable de valor redondeado. Luego, vamos a tomar la parte entera de valor redondeado. Entonces, valor redondeado es, ¿cómo tomo la parte entera? Para esto sí tenemos una función, no sé si se acuerdan. La función se llama, vamos a checarla. A ver, díganme cuál es la función que me toma la parte entera. Es la trunc, ¿verdad? Entonces, vamos a usar la función trunc. El valor redondeado va a ser el trunc del mismo valor redondeado. O sea, del valor redondeado tomamos el entero y lo volvemos a guardar en valor redondeado. Y luego, ¿qué hacemos después? Dividimos el resultado entre 10,000. Entonces, valor redondeado va a ser el que tenía antes entre 10,000. No tiene un return, pero sabemos que sí lo regresa. La función se llama redondear 4. Aquí este es el nombre de la función. Es el parámetro que va a recibir el valor a redondear e internamente va a calcular el valor redondeado. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer aquí es aplicarle esa función a cada uno. Entonces, pues aquí lo vamos a tener que hacer así, redondear 4
y le vamos a pasar el seno del ángulo. Lo tenemos que hacer con cada uno. Luego, redondear 4 y le pasamos el coseno del ángulo. Cuando mandamos llamar la función, aquí se va a calcular el seno de x y ese valor es el que se va a enviar para redondear y me va a regresar y ese es el valor que se le va a dar la salida. O sea que sería redondear 4 tangente entre tangente y 4, 1 entre. Aquí no me deja como en Java, que yo pueda darle enter y que la misma línea o más de la misma instrucción se complemente en otra línea. Eso no me lo deja. Ok. Bueno, como tengo aquí a la mano el. Ah, me faltó el del seno. Por eso aquí aparecen redondeados todos, menos el del seno. Es que me faltó. No sé si lo borré o qué pasó. Yo creo que sí lo. Ah, no, es que está hasta acá. Redondear 4, 1 entre seno. Y aquí ya debió haber actualizado. Bueno, me parece que le voy a quitar unos 2 espacios aquí. Y luego le voy a agregar Bueno, a ver cómo se aprecia esto. A ver, voy a hacer algunos ajustes para que se vea un poquito mejor. Según yo, le quito unos 2 espacios aquí y luego le pongo aquí uno. Aquí. Ahí se ve más o menos, ¿verdad? Digo, ya ven que los algoritmos no, en los lenguajes algorítmicos no hay mucha manera de darle salida, pues, formateada. Desde luego que estos valores deben corresponder con los de la tabla. O sea, por aquí la tabla. Por ejemplo, lo voy a ejecutar otra vez. Voy a poner del 1 al 45. Es que aquí no sé si me acepte la diagonal invertida, la tabulación. A ver, quiero el coseno de 3 grados, punto 99. 3 grados coseno, aquí está 99, ahí está redondeado a 3. Por eso 8 pasó a ser 9 porque aquí hay un 6. Y ahí está, debe ser hasta el 45, aquí está hasta el 45 grados. Me quedó la duda de si, a ver, si pongo una tabulación, a ver si me hace caso. A ver qué hace. No me hace caso como en Java. O sea, no lo hace igual que en Java. Me pone la diagonal. Y ni modo, pues así. Y ya aquí le podemos decir del 10 al 20.
¿sí? Bien. Entonces, pues ya creo que ya se terminó. Ya no va a haber tiempo de hacerlo en Java. Mañana lo hacemos en Java. Entonces, en el ratito voy a poner lo del proyecto. No sé si tengan dudas de esto. La idea es estar aplicando ciclos. Hasta aquí aplicamos un ciclo. Hasta ahorita hemos aplicado solo el ciclo que se llama para, porque sabemos el valor inicial y el valor final de las vueltas que da el ciclo. Bueno, entonces, vamos a ver el proyecto. Me imagino que algunos ya lo vieron. Todavía no está la asignación. Entonces, son 10 problemas, pero nada más les va a tocar uno. ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo que les va a tocar? Pues el problema, no más que el problema no va a decir el inciso, ¿eh? No va a decir el inciso. Va a decir nada más la referencia, que por ejemplo aquí va a decir automóvil y gasolineras. Pues viene siendo esto. Y bueno, algunos detalles así generales que aplican a todos los problemas. Cada uno tiene su cuestión particular, ya hay que analizarlo cada uno, el que les toca. Pero algo que deben tomar en cuenta es que se debe resolver con estructuras selectivas. De repente hay quienes lo hacen con ciclos, no se vale con ciclos. Ya cuando lleguemos a ciclos, se aplicarán ciclos. Ahora, no todos se pueden resolver con ciclos, ¿eh? Bueno, entonces, tienen que ser estructuras selectivas. Este proyecto es de estructuras selectivas. Lo que estamos viendo ya actualmente son ciclos. Bueno, otra cosa. Ya ven que les pido que pongan la imagen de asignación, pero también se les pide que pongan el enunciado, que se aprecie todo el enunciado sin necesidad de hacer el scroll. Hay un componente que se llama JText Area en donde podemos poner texto, mucho texto, a diferencia del campo de texto o la etiqueta que nada más es una línea. Bueno, pero yo preferiría que lo pusieran en una imagen. O sea, por ejemplo, que a alguien le tocó del. Entonces, esto, yo sé que si le sacan una imagen de esto, pues va a quedar así como muy ancho, ¿no? Pero pueden hacer algo como esto, o sea, pueden reducir el tamaño. Ok, ¿qué hice? No sé, ¿qué hice? Se pueden reducir el tamaño de la ventanita y pues ya le sacan, esto lo ponen en un paint. Pues bueno, estoy sugiriendo cómo pueden hacerlo. Que les tocó ¿verdad? Entonces lo hacen así, para que no quede así tan extendido, sino el frame, ¿cómo va a quedar? Lo pueden inclusive hacer más pequeño, no sé, algo así. Vamos a suponer que hay. Entonces, pues aquí ya le dan al imprimir pantalla y lo ponen en un paint. A ver si aquí quiere el paint. Porque a veces lo que hacen es volverlo a escribir ustedes. No quiero que lo vuelvan a escribir. Quiero que lo copien para que sea exactamente como dice el enunciado. Lo pondremos, por ejemplo, aquí y ya esta imagen pues la ponen, inclusive la pueden hacer más pequeña. Digo, tampoco tan pequeña como que no se note, ¿verdad? Ya la pueden hacer, y ya esta imagen
es la que me ponen ahí en el frame. Entonces necesito, porque yo no me voy a acordar así al detalle de todos los enunciados. Y yo los hice, pero pues a la hora de que se los voy a revisar, necesito saber exactamente qué dice el enunciado. Pues por favor, aparte de la imagen de asignación, quiero que me pongan una imagen con el enunciado. Pero que lo hagan, y que no quede el enunciado así grandísimo. Quede más o menos razonable, ¿no? Muy bien, entonces ya más tarde voy a poner la asignación para que ya sepan qué es lo que les va a tocar. Cada uno. ¿Sí? Bueno, entonces, ya la idea de, sí sé, ¿qué fecha de la entrega tiene? El 18 de abril. Pero ojalá y muchos lo enviaran en las vacaciones, ¿verdad? Así, Pero la idea de ponerlo ahorita es si tienen dudas. Cuando regresemos el 18 de abril es martes. Cuando regresemos ya no van a tener tanto tiempo si hay dudas. Entonces las dudas más bien hay que aclararlas ahorita, en esta semana. ¿Sí?